Hola, mi nombre es Camila Roberto y los invito a ver mi entrevista con el ex subsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto. Listo, Andrés, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito de ti. Hola, bueno, pues primero gracias, yo soy Andrés Nieto, yo soy comunicador social, periodista de la Universidad Central, soy especialista en gerencia en gobierno y gestión pública, tengo 2 posgrados internacionales, uno en género y comunicación, otro en investigación, soy magíster en investigación social interdisciplinaria y doctor en estudios sociales de la Universidad Distrital. He estado investigando temas de seguridad, de convivencia, de defensa y bueno, eso ha sido como el norte en resumen. Bueno, vamos a empezar por esa etapa de niñez. ¿Tú qué soñabas cuando eras pequeño? ¿Cómo te veías al momento de crecer? Bueno, es curioso porque al parecer muchas personas lo tienen muy claro. Para mí no era tan claro. Yo me la pasaba jugando, saltando, subiendo. Alguien me preguntaba y como no sé qué voy a hacer cuando sea mayor. Sin embargo, creo que si en la adolescencia empieza a aparecer todo el tema de ciencia política, periodismo, derecho, y empieza como a gustarme toda esta parte pública y demás. Y al final, pues termino por comunicación social, precisamente como intentar entrar al ámbito de la comunicación estratégica en entidades. Y bueno, se dio, digamos que nunca ha sido como todo tan planificado como muchas personas lo tienen, pero ha sido un camino muy bonito. Bueno, ¿cómo descubres tú que realmente lo que quieres hacer es ser comunicador social? ¿Cómo llegas a esa decisión y no tomar varias cosas. Yo creo que inicialmente dije me como por la ciencia política. Después aparecen como las posibilidades. Yo pensaba que el espacio era muy de periodismo, cosa que es maravillosa, absolutamente maravillosa, pero también había un sesgo respecto a, no, pues ahí entra solo gente famosa, bonita, linda, flaca, alta, y pues no, ninguna de las anteriores. Entonces, creo que al final dije, por ahí no es, pero empiezo a encontrar que hay entidades donde se genera comunicación desde otros procesos. Entonces digo, bueno, puede ser por ahí. Empiezo a buscar universidades y por cosas de la vida aparece la Central, que además en ese momento tenía un enfoque organizacional y me gustaba. Entonces, como que vamos por ahí. Luego y curiosamente termino en medios de comunicación de la forma más particular. Una época muy bonita, muy bonita, maravillosa. Pero bueno, la vida me volvió a traer a los temas de investigación y terminé en seguridad. Bueno, precisamente hablando de seguridad, ¿en algún momento de tu vida la decisión de hacer parte pues como de este ámbito de la seguridad y demás tiene que ver con algo de tu niñez, con tus parientes, abuelos, padres o algo por ese estilo? No, curiosamente nadie tiene que ver con seguridad. Ni policías, ni militares, ni fiscales, ni jueces, ni nada por el estilo. Sin embargo, en mi adolescencia sí estuve cercano a los procesos políticos del centro y de la izquierda. Y si algo siempre había era un discurso muy antipolicía, antimilitares y demás. Y sí tuve una curiosidad de decir, bueno, pero todo será tan negativo o habrá una mirada distinta de la seguridad, porque bueno, el discurso de decir eso no es maravilloso, pero ¿y si eso no es, qué es? Entonces empiezo a acercarme un poco, iniciando por los lados de medicina legal, a ver cómo funcionan las violencias, los delitos, cuáles son las estadísticas, cómo funciona eso de lo cultural, del machismo, del patriarcalismo, y dije, por aquí hay una salida. Y es que en teoría del Estado, ningún Estado sobrevive sin fuerza pública, es un ámbito fundamental de la fuerza y del Estado. Pero ¿cuál sería esa propuesta alternativa para? Y cada vez que uno intentaba poner estos temas en esos espacios de debate, era como, no, hay que acabarle, no es que no es imposible, no se puede, la estructura orgánica del Estado hace que el poder tenga como necesidad también una estructura de fuerza. Entonces era como intentar proponer cosas, no fue fácil, entre otras porque pues uno decir, tengo un pensamiento social, tengo un pensamiento alternativo, pero defiendo profundamente la fuerza pública, la gente es como, usted está loco, ¿qué le está pasando? Eso no tiene nada que ver, al contrario, tiene mucho que ver. ¿Dónde está la parte humana de la fuerza pública? ¿Cómo la seguridad se concibe no solo desde lo militar, sino también desde esa intervención social, esa inversión comunitaria? Y bueno, tocó empezar a buscar literatura y empezó a darse por ese lado. Y luego encontré que el ámbito del periodismo y de la comunicación daba muchas herramientas, sobre todo para entender qué estaba pasando con estructuras delincuenciales, qué estaba pasando con dinámicas sociales, comportamientos ciudadanos, violencias como el tema de abuso sexual, violencia intrafamiliar, y empezar a entender eso fue interesante, fue un descubrimiento bien chévere.
Bueno, precisamente sabemos que esos casos son algo pesados. Yo quiero saber si en algún punto de tu vida tocaste fondo con esos casos que dijiste, no, en mi carrera yo no pensaba llegar a enfrentarme a esto, o que te afectara incluso a ti personalmente, hablando todo lo que has investigado. Pues como todo, ¿no? Hay reflexiones que son muy personales respecto a casos que uno ve, operativos donde salvamos menores de edad, víctimas de trata, de explotación sexual, comercial, que uno dice como, uff, qué pesado esto. Pasando por ver, por ejemplo, los temas de secuestro express, como las personas literalmente las esconden debajo de escaleras, hasta temas que ya tocaron lo personal, como una suerte de amenazas, los panfletos, las llamadas. Pues no es motivo de orgullo, pero pues uno ha recibido amenazas desde Águilas Negras, pasando por AUC hasta bandas, que al principio era bastante duro pensarlo, pero después uno dice algo está pasando, algo uno está haciendo medianamente bien para que sea una piedra en el zapato para otros. Entonces sí hay unos momentos de reflexión particulares, y siento que a veces hay unos momentos es casi de decepción, y es que la seguridad es una consecuencia, no una causa. Eso es algo que es muy difícil de explicar, porque todo el mundo dice, es que estamos muy mal y por eso estamos inseguros, entonces esto lo que necesita es más policía y que nos dejen armar. Pero cuando uno se da cuenta es un cúmulo de cosas históricas, de desatenciones sociales, estatales, en educación, oportunidades de empleo, calidad de vida y demás. Y saber que no es tan fácil solucionarlo es a veces un poco frustrante, pero todo lo que se haga será ganancia. Lo hablábamos, por ejemplo, tanto con la víctima del hurto, que no es una cosa que los ciudadanos padecen todo el tiempo, hasta cosas más complicadas como la trata de personas, la extorsión, lo que pasó con los embolsados, lo que pasa en Bogotá con los descuartizamientos y demás. A veces la frustración es no poder atacar o atender todo, pero lo que se puede hacer siempre será ganancia. Que esa persona que sea víctima de algo sienta que para el Estado es importante, es un paso fundamental en un país tan dolido como Colombia, ¿no? Que tiene tantas víctimas y tanta situación complicada. Pero en un ámbito más psicológico, ¿a ti te ha llegado a afectar algún tipo de eso? Sí, de por sí en la formación que uno empieza a tener hay que hacer descargas emocionales, hay que hacer, así como dicen, terapia. Por el nivel de estrés que se maneja, dos, por los casos que se ven, y por algo que es a veces complejo, y es que, como lo dije alguna vez, si de verdad en este país se supiera todo lo que pasa, ya ninguno estaríamos acá, estaríamos lejos, estaríamos en Indonesia. Pasan cosas macabras, y entonces como que empezar a enterarse es cargarse no solo con la imagen que se vio, sino con el caso, con muchas veces las familias también pidiendo ayuda, atención. Y pues esto es un sistema, no es un solo espacio el que debe responder, y lastimosamente temas como la justicia en este país pues no funcionan, y eso hace que uno se cargue sensorialmente, psicológicamente, anímicamente. Entonces sí hay que hacer procesos de descarga emocional, hay que hacer acompañamiento pues para no tenerlo, y eso que uno no está tan cerca, que va a ser el médico del examen médico legal forense, los fiscales, los jueces, las personas que atienden casos todos los días. Y yo siento que ahí hay una brecha que además hay que prestarle atención, es la salud mental de las autoridades de seguridad y convivencia, que a veces se siente que son robots, ¿no? O sea, es su labor atender, es su labor levantar cuerpos, es su labor hacer autopsias. No, espere, eso toca la fibra y el alma. Y lo que menos puede pasar es que uno se vuelve insensible, ¿no? Y es como, no, un caso más, llegó otro. Eso es lo que uno siempre tiene que evitar, y por eso, pues uno siempre acude también a profesionales que le ayuden como a la carga del tema. O sea, tú eres fiel chico que va a terapia, apoyas mucho la salud mental. Totalmente, sí, no toca. Además creo que todos necesitamos terapia, ya sea porque uno trabaja en esto o en otra cosa, sí. Hay que ir a terapia. Bueno, ¿qué te llevó también como a motivarte a esa especialización en gerencia y gestión pública que nos contabas que tienes? Bueno, varias cosas. Resulta que uno se da cuenta en el sector público que no es, el centro no es solo el tema. Entonces no es que yo sea un experto en salud, en educación, en vivienda y eso me basta todo, sino que tú llegas a un cargo público y te enfrentas con una barrera gigantesca, y es la misma burocracia per se. Entonces, si uno no sabe manejar desde el proceso de la licitación pública, entender la ley de contratación, ley 80, la ley de seguridad ciudadana, qué pasa con la ley 62, cómo se genera una supervisión, un contrato de servicios, una acción de dotación a la fuerza pública, de nada te sirve la maravillosa idea. Entonces tú puedes decir, no, lo que necesita la policía, el ejército es esto. Hágalo, póngalo en acción, compre las camionetas, genere el proceso de acción, el seguimiento, el comité.
Y entre tanto eso no está en ningún libro de literatura, porque Colombia tiene además un entramado jurídico, administrativo y político que es muy complejo. Entonces uno puede saber de seguridad todo, teoría de ventanas rotas, triángulo de la vida, por proceso de crimen, rentas delincuenciales, listo, entienda todo eso. Ahora póngalo en práctica en una casa de justicia. Y ahí es donde uno debe empezar entonces a funcionar en la lógica de cómo funciona lo público. Y la mejor herramienta era, pues entremos a estudiar algo de lo público. Curiosísimo porque las principales barreras eran esas. Ver compañeros que todos eran de ciencias exactas. El único periodista era yo, entonces hablaban de macroeconomía, microeconomía, ley de contratación, todo lo de Colombia compra eficiente. Bueno, me estaban hablando en mandarín, pero tocó aprenderlo y bueno, ahí se nos fue. Vale, súper bien. Aparte de eso, también tienes un libro, ¿no? Sí, por ahí tenemos 2 libros realmente. Esperemos que este año, bueno, ya el otro año salga el tercero. El primero es sobre las experiencias exitosas de superación de pobreza en Colombia. Entonces lo que hicimos fue un recorrido con una organización que se llama Colombia Líder, que premia los mejores alcaldes, los mejores planes de desarrollo y las mejores iniciativas. Entonces como que hablamos con ellos y dijimos, venga, ¿cuáles son los municipios en este país que realmente han logrado disminución de pobreza y que lo podemos comprobar? No es que entregamos un mercado, sino mejoramos calidad de vida, sin importar si es de izquierda, derecha, centro, Marte, Júpiter, no importaba. Luego fuimos a hacer una recolección de datos, entrevistar a la gente primero, antes del mismo gobernante, como venga, cómo la gente recibió esto. Y encontramos algunas situaciones interesantes. A veces uno se da cuenta que en la gestión pública no es necesario ni muchos recursos, sino poder hacer un plan estructurado y que no se roben la plata. Porque si algo tiene este país es dinero, lo que pasa es que se roban todo, pues no hay nada que hacer. Entonces empezamos a sistematizar las mejores experiencias de esos alcaldes, alcaldesas. Muy curioso, la mayoría de experiencias de municipios muy pequeños, que no trabajan con las uñas, pero que lograron cohesión comunitaria, intervención internacional, recursos de cooperación, gente que como se dice por ahí, se le metió el alma. Y uno segundo que fue algo muy similar, que fue de seguridad vial, y es que nos dimos cuenta en el marco de seguridad que el proceso de salvar vidas frente a los delitos hay solo uno que es absolutamente predecible y prevenible, y es todo lo que pasa en las fatalidades en términos de tránsito. Un homicidio en accidente de tránsito, una lesión en accidente de tránsito, en el 100% de los casos se puede prevenir, porque todas las fallas son identificables desde cualquier aspecto y en cualquier momento. Lo que no pasa con el hurto a personas, con la lesión, que depende de tantas variables. Entonces decidimos hacer lo mismo. Bueno, ¿cómo ha ido la disminución con cifras de muertes en accidentes de tránsito y lesiones? E ir a retratar qué era lo que estaban haciendo. Y pasaron cosas interesantísimas, y es que uno se da cuenta que la mayoría de las intervenciones son de comunicación. ¿A qué me refiero? Muchos de los municipios de este país no tienen las mejores vías, pero tiene una señalización que, así sea muy artesanal, permite una orientación a todos los actores viales, y la disminución en muertes en eso es estadística. O sea, esto no es como creo que funcionó, sino hay disminución, hay menos muertes, hay menos lesionados, el sistema de salud no reporta menos atenciones por ello, cosas que parecerían muy básicas, pero que al final dieron resultados para salvar vidas. Entonces, esos fueron esas publicaciones, ambos además con derechos abiertos para que puedan descargarse y abrirse y demás. Vale. Aparte de ello, ¿cuál fue el mayor desafío en tu cargo como subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bogotá? Yo llamo a eso 2 temporadas como en una serie, porque además fui 2 veces subsecretario, pero en la primera particular el paro sumado con pandemia fue una vaina donde no había dónde buscar algo de cómo actuar. Teníamos la pandemia por COVID-19, teníamos confinamiento, no sabíamos exactamente qué iba a pasar ni hasta cuándo iba a llegar. Medidas absolutamente raras sobre ¿y ahora qué viene? La fuerza pública era la que tenía que apoyar desde el cuidado de las cuarentenas, pasando por los horarios, por las filas. Entonces era como cambiar el chip. Incluso pues los delitos ahí bajaron considerablemente. Y estábamos como ya entendiendo cómo manejar la pandemia y qué teníamos que hacer y cómo había una pedagogía social, pero había miedo, un miedo sobre un enemigo invisible, que no era el tema de seguridad, era de salud. Entonces íbamos siempre a Secretaría como, vengan, explíquenos contra qué estamos luchando, porque es que el ladrón lo veo, en cambio esto no. Y estábamos en eso, creo que ya por fin entendiendo el país avanzando. Hay que reconocer que a los gobernantes de esa época, tanto pues a presidencia como alcaldes y gobernadores, les tocó algo sui generis. O sea, hicieron una campaña en un país, propusieron para otro y gobernaron en otro.
estábamos ya entendiendo eso y viene el paro nacional, el paro más largo de la historia del país, el estallido social, 7 meses, 23 días en paro, todos los días. Y era súper complicado. Entonces estábamos en medio de una pandemia, la gente no debería estar cerca porque se contagiaba, pero estaban protestando. En el país empiezan a ocurrir cosas muy duras, como las de Cali, las de Medellín, donde evidentemente incluso están investigaciones. Y el reto todo el tiempo era cómo hacemos que, si bien en Bogotá exista pues el hecho, porque uno no puede negarlo, la protesta es legítima y derecho, además social, constitucional, pero que no resulte en prácticamente una masacre. Y que creo que fue de los retos más largos, sobre todo porque nadie pensaba que fuera tan largo. O sea, todos decíamos va a ser una protesta de un día. En el segundo, bueno, se alargó. En el tercero, ya cuando íbamos en el tercer mes, ya era como, ¿qué está pasando acá? Esto es absolutamente sui generis. Pero bueno, ahí están gran parte de las cosas que no están escritas en ninguna teoría y que hay que afrontar. ¿Cómo llegas tú a este puesto de subsecretario? Bueno, siempre estuve en temas de seguridad. Pasé por medicina legal, por la Secretaría de Gobierno en su momento de Bogotá, antes que existiera la Secretaría de Seguridad, por integración social, unas cosas en Medellín, algunas cosas en Santa Marta, en medicina legal, luego con policía. Y después de trasegar me invitan a primero asesorar el tema de la Secretaría de Seguridad con una persona además que admiro profundamente porque ha sido un maestro en temas de seguridad, que es Hugo Acero. Y es muy curioso porque cada vez que uno leía literatura de nuevas formas de seguridad aparecía él. Y un día me llama como, ¿quiere trabajar conmigo? No, eso fue como maravilloso, como que es esta maravilla. Y empiezo allí y hay un momento en el cual hacemos unas propuestas muy interesantes, unos planes focalizados, nada tenemos que inventarlo, todo está inventado, es ponerlo en práctica. Y me terminan haciendo el ofrecimiento de si quiero ser subsecretario de seguridad. Y es curioso porque muchas personas dicen, no, pues porque es la cosa política y demás. Yo decía, yo no tengo ni mi voto para poder ofrecer, o sea, en ese momento ni siquiera en la misma jurisdicción. Y terminamos allí, hacemos un proceso creo que interesante con todos los positivos y los negativos. Evidentemente uno siempre le queda la sensación de que debería hacer algo más. Pero fue sumamente enriquecedor. Y bueno, así fue. Con todo esto que nos cuentas acerca de que tus inclinaciones siempre iban por el tema político, todo esto social y de seguridad, en algún punto de la vida no llegaste a querer utilizar la comunicación y más que todo los medios para mostrar eso, o sea, no has pensado tampoco ni siquiera en ser un gobernante o algo por el estilo. Mira que es una pregunta que constantemente hacen y yo respondo siempre a menos que algo extraordinario ocurra, pero hasta hoy, hasta la fecha, no, digamos que los cargos de elección popular y los políticos no son conmigo, entre otras porque la seguridad es uno de los pocos campos del Estado donde se mide lo que no pase. ¿A qué me refiero? En el sector salud a ti te miden cuántas vacunas aplicaste, cuántas vidas estás atendiendo en un hospital, cuántos niveles de nutrición tienes, etcétera. En seguridad te miden por cuántos muertos no hay, cuánta gente dejan de robar, cuántas lesiones ya no se presentaron, o sea, lo que no existe. Y entre tanto, salir del sector seguridad en cualquiera, Ministerio de Defensa, Secretarías, Alcaldías, a decir voten por mí, la gente es como, ¿en serio? ¿Qué le pasa? O sea, como yo le he dicho siempre, eso es casi un quemadero. Eso es para los que nos gusta en términos técnicos, en términos de hacer sin uno recibir el crédito o el rédito de qué chévere y qué maravilla todo eso, porque es que no entregamos mercados, no hacemos nada, insisto, es lo que no pasa. Entonces, si no pasa, pues perfecto, pero si llega a pasar es un escándalo, pero nadie te va a decir, oye, gracias por no hacer que no maten gente, no, nadie va a agradecer eso. Entonces, por ahora no. He aplicado la comunicación de forma transversal en todo, creo que uno de los planes o muchos de los planes que hemos trabajado han sido de comunicación estratégica, intervención comunitaria, comunicación teatro silente, nuevas formas de comunicación, cohesión comunitaria. Y yo siempre he dicho a mis equipos, todo es comunicación. O sea, uno puede reducir o lograr prevenir homicidios y lesiones a punta de comunicación si uno lo hace muy bien. Y eso ha sido uno de los WIC, incluso se han recibido premios sobre el tema. Recibimos el Premio Nacional de Alta Gerencia en Cundinamarca por un modelo de comunicación desde la línea 1, 2, 3 y el observatorio. Recibimos el Premio a la Gestión Pública en Bogotá por un esquema de redes de comunicación ciudadana. Recibimos un premio de Safer Cities en Barcelona, precisamente por comunicación para la seguridad, estrategia de comunicación. Entonces, como que hemos ido aplicando estrategias de comunicación. Y es curioso porque cuando uno llega la gente dice, pero ¿qué? Aquí lo que quitamos es helicópteros, más policías, drones, armas, láser y eso reduce. Puede que sí,
pero estamos en Colombia. Entonces, aplicar la comunicación creo que ha servido. Ha sido un reto porque no está escrito en ningún lugar, pero ha sido interesante. Bueno, también pues a lo largo de tu carrera, ¿qué momentos así consideras como decisivos para ese desarrollo profesional? Mi primer acercamiento profesional fue a medios y hasta un momento de mi vida pensé que ese iba a ser mi futuro y lo amé profundamente. Estuve en Caracol Radio en la cadena básica. Ahí hicimos parte de diferentes mesas de trabajo, de investigación, hasta emisoras un poco diferentes del proceso investigativo tradicional, Los 40, Radioactiva, En Bésame, etc. Y amé hacer radio profundamente. Por cosas de la vida no seguí allí, pero hasta ese momento dije, mi futuro va a ser radio. A pesar que entré estudiando comunicación lejos de los medios, además porque siempre lo digo, yo estudié con gente muy linda. Entonces yo decía, no, pues toda esta gente la van a contratar, pero no que va a llegar allá. Muy en el estereotipado básico, ¿no? Luego eso empieza también a generar debates propios sobre uno mismo, etcétera. Pero eso fue un punto decisivo, porque si no hubiese pasado eso, no hubiese entrado a toda esta dinámica también de seguridad y empezar a interpretar y a estudiar. Dos, uno de mis posgrados los hice en Cuba, viví allí, y creo que ese fue otro punto decisivo, porque era entender desde otra dinámica política económica hasta otra nueva forma de seguridad y cómo aplicarla acá. Y lo tercero, indudablemente, fue el acercamiento con las Fuerzas Armadas y Públicas, que se ha hecho un trabajo maravilloso. Tengo que agradecer públicamente, ellos siempre se han portado muy bien conmigo y hemos generado un proceso de corresponsabilidad. Me han enseñado mucho y yo desde lo que he podido apoyar a las fuerzas también se ha hecho. Yo soy un convencido, a pesar que mi corazón está en la izquierda, como dicen por ahí, este país no se cae gracias a la fuerza pública, este país no se cae gracias a la policía, al ejército, son realmente los héroes de este país. Bueno, ya para finalizar y para darle ya el cierre a esto, ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas que les gustaría seguir pues tus pasos en la comunicación más que todo estratégica en ese ámbito político? Y pues ya para que nos cuentes también qué proyectos se vienen. Bueno, la primera, no hay nada mejor que no le paguen por hacer lo que le gusta, porque es que entonces uno piensa que ya no es como el sacrificio de me tengo que levantar y tengo que ir, sino uno va a gozársela. Entonces hay que hacer lo que a uno le gusta. Dos, trabajos sí hay. Lo que pasa es que nos toca empezar a buscar por dónde y ojalá que nosotros los periodistas, los comunicadores empecemos a buscar esos espacios porque la vida misma es comunicación. Entonces a veces se nos han negado espacios donde otras profesiones se han ingresado y nosotros deberíamos estar allí. No hay nada que se escape a la comunicación. En todos los sectores se necesita comunicación, se necesitan periodistas. Entonces, qué bueno que empecemos a abrir otros espacios, digamos. También necesitamos entrar a la parte económica, a salud, a movilidad, a seguridad y decir, aquí estamos y podemos proponer. Y lo segundo, bueno, esperemos a ver qué pasa. Por ahora, esperar en 2025 viene un nuevo libro súper particular, porque ese es el primer libro en el cual no hablo de términos ni políticos ni de seguridad. Hablo de filosofía francesa, rarísimo, rarísimo. Vamos a ver cómo nos va con ello. Y bueno, vienen otras cosas que ya se enterarán, pero ya veremos a ver qué pasa. Bueno, Andrés, muchas gracias por compartir un poquito de tu vida y tu experiencia con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación.